sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Conmigo. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve sobre mí, sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa preferido, Cubriendo con Bendición. Les sale el pastor Eduardo Pérez. Ya estamos al aire, mi hermano, en esta tarde de viernes lindo para todos nosotros. Este viernes, día 2 de mayo, es un día especial en el cual el Señor hoy le va a hablar de una manera tan extraordinaria a su vida y a su corazón. Bueno, la verdad, hoy me tomo la iniciativa de empezar el programa porque hoy me encuentro solo. Desafortunadamente, mi esposa no pudo estar conmigo. Ahora sí es de verdad, en serio, no está conmigo. Algunos problemas por ahí con nuestros hijos, pero ya todo está arreglado. Pero hoy estoy aquí yo solo para enviarle una palabra de gran bendición a su vida y solamente vamos a estar por aquí algunos cuantos minutos.
Pero sé que la palabra que hoy que el Señor nos va a dar va a ser una palabra de gran bendición que va a edificar nuestras vidas, va a edificar nuestro corazón, va a edificar nuestras almas, nuestras vidas. Yo le pido que esté bien atento, porque hoy le voy a compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón a hablarle, algo que sé que va a ser de gran bendición para usted, para sus hijos, para su familia, algo que nos va a despertar un interés como me lo despertó a mí hace algunos años atrás. La verdad quiero compartirle una experiencia o varias experiencias que hemos tenido. Dios nos dio la oportunidad, tanto a mi esposa como a su servidor, de estar en Tierra Santa. Hace algunos años atrás estuvimos por allá en la ciudad de Jerusalén, estuvimos visitando esa bella nación y la verdad que despierta un gran interés conocer lo que la realidad, lo que ahí se vivió hace muchos años atrás. ¿Cómo es que ahí se tuvieron unas experiencias o hubo unas experiencias que podemos decirlo en pocas palabras, que se reflejan hasta el día de hoy en todo el mundo entero? Y la verdad nace en nosotros como creyentes un interés por conocer la historia, por conocer cómo es que el pueblo de Israel, porque déjame decirte que hay cultura y hay costumbre que tú y yo desconocemos, que la verdad ahí sucedían en ese lugar. Por ejemplo, una de ellas, tú has escuchado muchas veces la palabra Armagedón. La palabra Armagedón nosotros la canalizamos a nuestras vidas o la canalizamos de una manera espiritual como la batalla que se va a llevar a cabo en los últimos tiempos, donde el pueblo de Dios va a pelear contra un ejército. Y bueno, tú conoces la historia escatológica y profética sobre el Armagedón. Pero al vivir o el estar presente en Tierra Santa y ver la realidad de lo que en realidad es el Armagedón y qué representa el Armagedón, bíblicamente hablando, te das cuenta de muchas cosas. Algo que la verdad para nosotros, podemos decirlo en estas palabras, es nuevo. Por ejemplo, el estar en el Monte Carmelo, precisamente en un lugar muy estratégico del Monte Carmelo, donde tú ves un valle llamado el Valle de Josafat. Jerusalén es una ciudad que está localizada y situada alrededor de 700 metros sobre el nivel del mar. Está rodeada de muchas montañas, está rodeada de varios montes, como tú conoces. Uno de ellos es el Monte de Olivos, el Monte Sión, y otros montes más donde está localizada la ciudad de Jerusalén. Ahora, para llegar a Jerusalén, el único lugar por donde se puede pasar es ese valle, por donde podemos nosotros observar, Jerusalén de una manera, te lo voy a decir espiritualmente hablando, de ese valle llamado el Valle de Josafat. Es la única forma de que se pueda entrar, porque ahorita en este momento Jerusalén tiene bases militares, ahorita en este siglo, bases militares arriba o sobre los montes. Por ejemplo, uno de los montes que tiene una base militar es las alturas del Golán, así se le nombran ahorita, las alturas de Golán. ¿Sabes una cosa? A mí me apasiona, yo no sé si a usted le apasiona conocer la historia de Jerusalén y luego canalizarla con la palabra de Dios, porque esto nos lleva a nosotros a un entendimiento más preciso sobre lo que es la palabra profética, de lo que se habló hace muchos años atrás por el profeta Daniel y otros más, por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo, cómo es que profetizaron sobre los tiempos de hoy. Pero al estar en Tierra Santa, al estar en esos lugares, despierta un interés tan sorprendente en tu vida que te da por conocer más sobre esos temas. Por ejemplo, al estar en el Monte Carmelo y observar el Valle de Josafat, donde ahí se realizaban las batallas de los reyes en el Valle de Josafat, al ver ese Valle de Josafat, te lleva y te adentra mucho a entender qué significa la palabra Armagedón, como lo dice la palabra en el libro del Apocalipsis. Ahorita te voy a señalar exactamente dónde dice esa palabra en el libro de Apocalipsis, la palabra Armagedón. Entonces, quiero señalarte algo muy importante. Apocalipsis capítulo 16, verso 16 dice así: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, ¿qué significa la palabra Armagedón? La palabra ar en el griego significa entrada, y la palabra Megido es denominada a un pueblo que está muy cerca de ese valle llamado el Valle de Josafat. En otras palabras, se llamaría así: la última batalla en la entrada
del Megido. Así se llamaría donde se llevaría a cabo esa batalla. Ahorita en este momento quiero señalarte algo bien interesante. Para poder entrar a la ciudad de Jerusalén, tú sabes que ahorita ese país por muchos siglos, por muchos años ha enfrentado batallas, por muchos años ha enfrentado guerras, hasta el día de hoy se siguen y no quiero que mal expresarme, que entrar a una cuestión judía o una cuestión judaica, sino es algo tan sorprendente y tan extraordinario conocer la historia. Porque si tú analizas lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 83, verso número 4, te lo voy a leer porque es algo tan interesante lo que dice ahí. Han dicho, venid y destruyámoslos. Fíjense lo que dice el Salmo 84, verso número 4. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sea nación, para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Qué interesante lo que este salmo habla, para que no haya más memoria del nombre de Israel. Fíjate que estando en Tierra Santa hace algunos años atrás, pudimos observar ciertas cosas. Una de ellas fue que hay una dispersión, y la sigue habiendo, del pueblo judío alrededor del mundo entero. El pueblo judío en el año de 1948, si no me equivoco, así dice la historia y así dice los que han escrito los historiadores, según dicen que en el año de 1948, si no me equivoco, el 15 de mayo, fue cuando las Naciones Unidas lanzaron un decreto donde Israel ahora era nominada una nación, siendo que Israel siempre estuvo posesionada por sus adversarios, los árabes. Hasta ese año de 1948 fue cuando las Naciones Unidas hacen una determinación donde ahora la tierra de Israel o la Tierra Santa era considerado a Israel como una nación. En el 48 fue donde ahora los judíos que están esparcidos en todo el mundo pueden regresar a su tierra natal. Judíos de Polonia, judíos de Rusia, judíos de España, judíos aún que están radicando en América, en los Estados Unidos. Ellos pueden adquirir la doble ciudadanía y pueden regresar a su tierra natal, donde ahora ellos pueden radicar libremente. En ese tiempo se les da una orden a las Naciones Unidas, donde ahora Israel pudiera tomar la posesión de una nación, solamente con algunos requisitos y algunas restricciones que le ponen a los judíos, donde ellos, Jerusalén solamente iba a ser para ellos una ciudad más, no iba a ser la capital de Israel. Tel Aviv, la ciudad de Tel Aviv, iba a ser denominada la ciudad de Israel o la capital de Israel en el tiempo de 1948. Pero los judíos religiosos, vamos a verlo de esta manera, eran los que ellos querían tomar la ciudad de Jerusalén, puesto que en ese lugar había o están los lugares santos, los lugares en los cuales ellos tienen memoria de sus antepasados, donde se encuentra, por ejemplo, la tumba de Abraham, por ejemplo, se encuentra en el monte Moriah, donde se encuentra el templo y otros lugares más. Ellos querían tomar posesión de esa tierra o de esa ciudad llamada la ciudad de Jerusalén. Luego, después de 1948, empieza una guerra, creo que fue en el año de 1967, cuando fue llamada la Guerra de los 6 días, cuando en 6 días el ejército israelita toma posesión de la ciudad de Jerusalén y ahora ellos adquieren esa ciudad como capital de Israel y expulsan a todos los hombres árabes o los palestinos, como usted los conoce, cuando en aquel tiempo, hace algunos años atrás, gobernaba Yasser Arafat, que era el líder palestino. Y asimismo, ellos ahora se toman la ciudad de Jerusalén como la capital del pueblo de Israel. Pero fíjense lo que el Salmo decía. El Salmo decía, han dicho en un sentido profético, han dicho, venir y destruyámoslos, para que no sea nación. Quiero poner un punto aquí. Israel dejó de ser una nación cuando hubo la dispersión en el año 70 después de Jesucristo. En el año 70 después de Jesucristo, según los historiadores dicen, yo creo que usted a lo mejor me puede corregir en algún momento,
pero no está mi esposa por aquí para que esté tomando sus datos, pero por ahí nos manda algún correíto, ¿verdad? Para poder nosotros también tener algún conocimiento que no tengamos, porque no lo sabemos todo, pero según los historiadores dicen que Tito, el general romano, fue el que vino destruyendo la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo, y empieza una dispersión del pueblo de Dios, y empiezan a ser dispersados por todas las naciones del mundo, donde huyeron a Asia Menor, y asimismo luego se vienen a España, y bueno, por consiguiente invaden la tierra. Pero ahí fue cuando esa tierra más tarde es invadida por los hermanos de los israelitas, que son los árabes, y siempre esa tierra fue autonombrada como Palestina. Así fue nombrada la tierra de Israel como Palestina. Desde 1948, cuando las Naciones Unidas toman la potestad, por eso yo no sé si usted por ahí se ha dado cuenta que Guatemala es considerada la Jerusalén de América, por si usted no lo sabía, la Jerusalén de América, porque según los historiadores dicen, o los estudiosos dicen, que Guatemala fue el país, el último país que tomó la decisión de votar cuando las Naciones Unidas se juntaron en el año del 48 para poder establecer si acaso Israel era una nación o no era una nación. El último voto lo tenía Guatemala, y Guatemala decidió que sí. Es por eso que a Guatemala se le conoce como la Jerusalén de América, por si usted no lo sabía, ni yo tampoco, pero bueno, de alguna manera me di cuenta. Entonces, de esa manera, fíjense qué interesante, ahora los judíos de todo el mundo que están esparcidos por toda la tierra pueden regresar a Tierra Santa y hacer su vida por allá en aquellos lugares. Pero qué sorprendente, ¿no?, lo que la Biblia nos enseña en ese salmo, porque está tan interesante leer ese salmo, el Salmo 83, verso 4, cuando nos dice aquí que no haya memoria del nombre de Israel, porque la verdad es que el enemigo siempre había querido fulminar, quitar, exterminar el nombre de Israel del mapa. No quería que se escuchara más ese nombre. Y fíjate qué interesante es conocer la historia, porque conocer la historia, y no solamente conocerla, sino vivirla, estar en el lugar o en los lugares donde caminó el Señor Jesucristo, estar en los lugares, por ejemplo, conocer esos lugares, eso a nosotros nos da una satisfacción, y no solamente una satisfacción, sino nos da por tener más conocimiento, por saber más qué fue lo que sucedió en aquellos tiempos y qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo y en cuanto a lo que hoy en este tiempo se está viviendo. Y fíjense que hay un tema muy interesante sobre lo que dice la Biblia en el libro de Daniel sobre la semana 70. Y este es un estudio que yo quiero enseñarle cuando tenga la oportunidad de por aquí estar solito compartiéndoles a ustedes un tema. Quiero compartirles un tema tan interesante que es sobre la semana de Daniel, la 70 semana de Daniel, y eso nos va a ayudar a nosotros a tener más conocimiento, porque tiene que mezclarse lo que dice la Biblia con los acontecimientos históricos, porque eso es lo que nos va a nosotros a hacer entender. Por ejemplo, por ahí el hermano Daniel Agüero hace unos días atrás nos manda una palabra profética que a mí me impactó tanto, porque dice la Biblia en el libro de Jeremías, no me recuerdo el capítulo, pero habla de que Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías cuando se cumplieran las desolaciones de Jerusalén. Entonces Dios iba a visitar al pueblo de Israel para liberarlo del cautiverio caldeo o babilónico en el tiempo en el tiempo del cautiverio de la tierra de los caldeos. Entonces, leyendo Daniel el libro de Jeremías, se dio cuenta que estaban viviendo precisamente en ese año y en ese momento. ¿Qué fue lo que lo llevó al profeta Daniel a tener conocimiento de que era el tiempo preciso de Dios para enviar a su ejército celestial a liberar al pueblo cautivo en la tierra de los caldeos? Yo creo que Daniel tuvo conocimiento de ello y tuvo entendimiento de ello también por los acontecimientos históricos que habían sucedido anteriormente, antes de que ellos fuesen deportados a Babilonia. Asimismo, hoy en este tiempo, la iglesia de nuestros días tiene que tener un amplio conocimiento, voy a hacerlo de esta manera, un amplio conocimiento de mezclar la historia, de mezclar lo que sucedió años atrás
con lo que dice la palabra de Dios, y una vez que se mezclen, y una vez que nosotros los analicemos, entonces vamos a poder tener entendimiento y vamos a comprender las Escrituras. Vamos a comprender lo que en realidad aquí dice. ¿Por qué? Vamos a comprender lo que aquí dice porque los ojos de todo creyente tenemos que estar bien atentos a lo que está sucediendo hoy en el mundo entero. Porque sabemos que se va a levantar el anticristo y sabemos que va a venir, pero tenemos que tener el amplio conocimiento y tenemos que enlazar la historia, una vez más lo repito, con la palabra de Dios. Y esto es lo que a nosotros nos va a hacer entender más lo que aquí dice. Por ejemplo, visitar Tierra Santa. Visitar Tierra Santa es cultura y es costumbre. Muchos de nosotros a lo mejor no entendemos ciertos parámetros que vienen en la palabra de Dios hasta que no estás en Tierra Santa, hasta que no visitas esos lugares. Por ejemplo, ver el Valle del Megido, como yo le mencioné hace un momento, ver ese lugar o ver el Valle del Megido, para usted y para mí sería algo sorprendente analizar que ese es el único lugar por donde se puede entrar a la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén está rodeada de montañas. No se puede entrar a Jerusalén sin que sean detectados por los militares hoy en este tiempo, porque el ejército militar israelita tiene bases militares localizadas arriba de los montes. Entonces, la única forma de que puedan los ejércitos contrarios entrar a la ciudad de Jerusalén tiene que ser únicamente por ese valle donde se originaban las batallas de los reyes anteriormente, que era el Valle de Josafat. Y ahí usted puede localizarlo mucho en las guerras de los antiguos reyes, donde se celebraban, o donde se hacían más que todo las batallas en ese Valle de Josafat. Asimismo, en este tiempo, hoy, si usted está en ese lugar, va a poder ver muchas cosas. Mire, le voy a platicar, por ejemplo, lo que sucede en la guerra de 1973, en 1973, llamada la Guerra del Yom Kippur. Por ejemplo, usted puede buscarla en el internet y usted se va a dar cuenta de ese acontecimiento, que viene una guerra, una devastación contra el pueblo de Israel, donde una vez que ya el pueblo de Israel es autonombrado, denominado nación, o la nación de Israel, entonces el enemigo se ha levantado por esta generación. Desde 1948 hasta 2014 ha habido como 6 o 7 guerras. No les sé decir exactamente cuántas, pero entre 6 y 7 guerras han enfrentado los israelitas. La única nación, ojo con lo que le voy a decir, que protege al pueblo judío es Estados Unidos. No hay una nación en el mundo que dé un penny por Israel. Se lo digo con mucho temor a Dios. El único país, al menos que yo conozco y que yo sé en cuanto a historia, es Estados Unidos. Es el único país que apoya al pueblo judío. Europa es un país que desecha al judío. Bueno, no vamos a decir América, México, no. Vamos a decirlo, vamos a poner una nación, Argentina, México, Chile, no que lo desechen al judío, sino que ni participan ni bueno ni malo, sino que Estados Unidos es el único país que apoya en cuestión de armas, en armamento, en cuestiones de negociaciones y en algunos otros temas, vamos a decir temas nacionales. Estados Unidos apoya mucho a la nación de Israel. Si usted analiza, por ejemplo, en los años anteriores a lo que ha sucedido en Tierra Santa, el primer ministro de Estados Unidos antes de la que estuvo sentada con el nuevo presidente, que es Barack Obama, que es Hillary Clinton. Antes de Hillary Clinton estuvo, creo que fue un morenito, un negrito llamado Colin Powell, algo así. Él trató de lograr la paz en el Medio Oriente. No pudo lograrlo. En los gobiernos anteriores, en el gobierno de Bill Clinton, en el gobierno antes de Barack Obama, estuvo también George W. Bush, algo otros personajes como Ronald Reagan y algo otros más. Todos ellos han tratado de que la nación de Israel logre la paz con sus vecinos y no han podido lograr la paz hasta el día de hoy. Siempre han estado en una expectativa de guerra, aunque no están en pie de guerra hoy, pero siempre están los países árabes, por ejemplo, Irán, Irak o Egipto, o vamos a ponerle un poquito más arriba como Libia y Jordania y algunos otros países que rodean al pequeño país de Israel.
Todos ellos siempre han estado en pie de guerra contra la nación de Israel porque la quieren desaparecer del mapa. Pero la Biblia dice que una vez que Israel tome posesión de su tierra, ya nadie más se la podrá quitar, dice el libro de Romanos, luego se lo voy a buscar. Volviendo a la historia, quiero explicarle la guerra del Yom Kippur, lo que sucede. Por eso dice la palabra de Dios que el que bendiga a mi pueblo, yo le bendeciré. Eso es algo extraordinario. Según la historia dice, en esa guerra celebrada o cuando se originó aquella guerra llamada la guerra del Yom Kippur, la primera guerra fue la guerra de los 6 días, que fue en el año de 1967. Luego se celebra la guerra del Yom Kippur, creo que fue en el año 1973, si no me equivoco, 74 por ahí. Esa guerra, el Yom Kippur, es un día que el pueblo de Israel lo hace como un ayuno colectivo. Le voy a explicar un poco sobre lo que es un ayuno colectivo. Ellos ese día, los judíos, o todo el país de Israel, que la verdad, Israel, mi hermano, está más grande su ciudad que todo el país de Israel. Es un país muy pequeño, donde habitan alrededor ahorita de 6 a 8 millones de habitantes, si es de que no me equivoco. Es un país muy pequeño. Pero ese día, el día del ayuno colectivo, que es el día del Yom Kippur, es cuando el judío ayuna completamente, tanto ellos como animales. Fíjense qué sorprendente. Y ellos están ayunando para que venga el Mesías. Ellos hasta el día de hoy esperan al Mesías venidero, que ellos, por eso dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, que no le conocieron, no supieron que Jesús era el Mesías. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, pero no lo conocieron como el Mesías, sino como un profeta más. Pero ellos siguen todavía esperando la venida del Mesías, el que logrará la paz en sus territorios. Eso es lo que ellos esperan, es lo que ellos buscan. Yo le puedo decir, por ejemplo, y ahorita les sigo platicando un poco más sobre la historia de la guerra del Yom Kippur, en la estadía, cuando Dios nos dio la oportunidad de estar por allá, en Tierra Santa, el judío, que era el guía de nuestro grupo, yo me puse a platicar con él, Chemi, un hombre ya de edad avanzada, no tan avanzada, pero algunos 65 años. El hombre había servido en la guerra de los 6 días, él había estado presente, y creo también en la del Yom Kippur, y él platicaba algo tan interesante que hasta uno se pone a pensar. Y él nos dijo así, dijo, ustedes en sus países, dijo, son libres, ustedes pueden salir y saben que van a regresar a su casa porque no tienen temor de que de repente en un centro comercial un loco vaya y se detone, o en un autobús se suba una persona con bombas alrededor de su cuerpo y ahí mismo se detone y se mueran todos. Dice, nosotros siempre estamos temiendo de que algo nos vaya a pasar fuera de nuestra casa, de que algo vaya a pasarle a nuestros hijos en la escuela. Siempre tenemos el temor, y él decía, queremos la paz. Ya no queremos tener temor, queremos la paz, decía este judío. Pero mira qué interesante. En el tiempo del Yom Kippur, o en esa guerra, en el año del 73, como te decía hace un momento, ¿qué fue lo que sucedió? Hablando de la historia de Israel. Y te voy a dar unos temas en los siguientes días, un estudio bien interesante. ¿Cuál será el futuro de Israel? Ese va a ser el primer tema. El segundo, ¿qué debe la verdadera iglesia esperar de parte de Dios? Y número 3, ¿qué pasará con este mundo como lo conocemos hoy? ¿Qué pasará en los siguientes años? Y te voy a explicar un poco sobre lo que sucedió en esa guerra del Yom Kippur. En el año del 73, cuando ellos celebraban ese ayuno colectivo, ¿sabes lo que ellos hacen, los judíos? Creo que hasta el día de hoy lo realizan. Ellos apagan celulares, ellos no salen de sus casas. Ya ves que esa nación es una nación sumamente religiosa. Entonces ellos celebran ese ayuno colectivo. Toda persona que radica en esa ciudad, creo que hasta los animales ayunan, por decirlo así, todos los animales ayunan. Pero ese día precisamente se habían juntado las naciones árabes para hacer guerra contra Israel y expulsar al israelita de su nación. Ellos ya no quieren que sigan llegando más judíos del mundo entero a esa nación. Odian que regresen a esa tierra porque esa tierra ellos dicen que les pertenece. Bueno,
Sucede que en ese tiempo se habían juntado las naciones árabes para atacar a Israel sorpresivamente. Ellos no tenían conciencia y conocimiento de lo que iba a pasar, puesto que ellos estaban confiados y estaban en su día de Yom Kippur. Sucede que Estados Unidos, de una manera, se da cuenta del ataque que venía sobre el país de Israel, donde estaba involucrado Irán, Irak, Egipto, creo que Libia y Jordania. Todos los países que rodean a Israel, está rodeado de sus enemigos. Fíjense que al norte, el país de Israel tiene al Líbano. Un poquito más al noreste está localizado Jordania. Detrás de Jordania está Irán e Irak. Abajo de Israel está Egipto. Todos son árabes. Y si no me equivoco, creo que es al oeste está el mar Mediterráneo. En otras palabras, está completamente rodeado. Por un lugar tiene agua y por los otros lugares tiene a los árabes. Resulta que se juntaron todos ellos en ese tiempo para atacar esa nación. Ellos estaban, como le dije hace un momento, estaban en un momento de ayuno colectivo donde no se esperaban el ataque sorpresa que estaban armando sus adversarios, los árabes. Resulta que Estados Unidos se da cuenta del ataque sorpresa que iban a hacer los árabes contra Israel. Ese es el arma más letal, hermano, el ataque sorpresa. Que iban a hacer contra bases militares, iban a hacer ataques contra ciudadanos, iban a lanzar bombas, cohetes y todo ese tipo de armamentos que ellos usan para destruir a esa nación. Resulta que Estados Unidos se da cuenta del acontecimiento sorpresa que iban a hacer, o la guerra sorpresa, ataque sorpresa, y empieza a querer comunicarse con la agencia de los Estados de Israel para advertirlos de lo que venía sobre ellos. Y resulta que Estados Unidos no se podía comunicar con los israelitas porque ellos estaban en ese ayuno colectivo. Pero según dice la historia, o las noticias, por si usted no ha leído, que Estados Unidos se comunica con el consulado de ellos allá en Israel, y rápidamente ellos avisan a las autoridades de que había un ataque sorpresa que venía sobre ellos. Fue cuando Israel se empieza a preparar. Allá en esa nación tienen bocinas en muchas partes, se escuchan las bocinas o en las ciudades. Cuando hay una guerra, ellos se preparan y se van a los sótanos, para que sepa, porque ellos lanzan misiles, los árabes lanzan misiles a esas ciudades, y donde caiga el misil y a quien mate no les interesa. Qué sorprendente lo que está pasando todavía hoy en este tiempo en esa nación. Resulta que cuando ellos se dan cuenta, le dicen los israelitas a Estados Unidos: ayúdame por favor, porque no podemos, son muchos contra nosotros. Eran muchos países que se habían levantado en armas contra el pueblo judío en aquel tiempo. Estados Unidos le dice a Israel: de aquí a que nosotros lleguemos en un portaavión hasta allá, pues nos costaría un mes llevar un barco grande desde no sé dónde se encuentren localizados los barcos en el año del 73, no sé dónde estarían, pero según la historia dice que se iban a tardar bastante tiempo en poder llegar a ayudarles y no iban a poder. Pero resulta esto: Estados Unidos dice que no le ayudó a Israel, solamente le proveyó armamento para que se pudiese defender. Para que sepa usted, Israel, según yo tengo entendimiento, es uno de los ejércitos más preparados en el mundo entero, siendo que es un país muy pequeño. Sí, creo que es el segundo, después de los Estados Unidos, más preparados, con mayor agilidad en los militares, soldados, en cuestiones estratégicas de guerra, aviones militares y todo ese tipo de cosas. Resulta que Estados Unidos en ese tiempo prepara unos aviones caza para enviarlos hacia Israel para proveerles y ayudarles a los hermanos israelitas a protegerse en contra de sus adversarios. Pero resulta que había países cerca de Israel donde los aviones caza tenían que aterrizar, puesto que no podían llegar hasta la nación de Israel, porque era insuficiente el gas que tienen los aviones. Pero resulta que ningún país que está cerca de Israel, como vamos a ponerle Rusia, Italia y algunos otros países europeos que están cerca de Israel, no permitían a ningún avión americano
que aterrizara en sus territorios. Resulta que, según la historia dice, fue cuando Estados Unidos inventa el traspaso de gas de avión a avión. Qué interesante, ¿no? La historia. Y de esta manera dice la historia que pudieron llegar los americanos hacia la nación de Israel a proveerle armamento para que se defendiese en contra de sus enemigos. Pero bueno, eso es lo que dice la historia. Aparentemente Estados Unidos estuvo involucrado también en ese conflicto contra los israelitas. Pero que lo sorprendente, mi hermano, es esto, que ese pequeño grupo militar o ejército de Israel, en algunos cuantos días hizo retroceder al enemigo y aún así le quitó las tierras, por ejemplo, a Egipto. A Egipto lo hizo retroceder. Israel, de una manera tan extraordinaria, al ejército egipcio, que hasta conquistó hasta la meseta del Sinaí, donde era parte de Egipto. Todo ese territorio le pertenecía a Egipto, y Israel en el año 73 conquistó gran parte de la tierra de Egipto. La historia está tan interesante y tan sorprendente ver cómo el enemigo de alguna u otra manera ha querido quitarles la tierra a esa gente que de alguna u otra manera Dios se la entregó desde el tiempo de Abraham. Pero ahora Israel es una nación desde el año del 48. Y siguiendo con la historia, mi hermano, es algo interesante conocer todos esos acontecimientos que hoy en este tiempo se mezclan con la palabra de Dios. Mezclar esos acontecimientos con lo que hoy vivimos en la palabra de Dios es tan interesante que a usted le va a decir, pastor, ¿algún día va para Israel para ir con usted? Se lo aseguro. Porque vivir esos acontecimientos en carne propia, mi hermano, le anima a usted a conocer más, y a conocer más, y a conocer más la palabra de Dios. La verdad, esto es una parte solamente de todo lo que ha estado sucediendo en esa nación. Y el tema que yo le voy a estar compartiendo en estos días es un tema que va a estar enfocado, es un estudio más que nada, que va a estar enfocado en la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel, no las semanas, sino la semana 70 de Daniel. Y quiero leerle aquí una parte de lo que yo escribí, porque es algo interesante. Esa voluntad absolutamente diabólica de destrucción, escuche, de destrucción del pueblo de Dios se manifestó patente por muchos siglos, no es de ahorita, sino está patente o está vigente desde hace muchos siglos atrás, así como el cumplimiento de la misma. Por casi 2000 años, Israel dejó de ser una nación, como se lo expliqué hace un momento, siendo los judíos dispersos por todas las naciones. Pero el 14 de mayo de 1948, de forma oficial, escuche bien esto, después de haber estado ausentes de su tierra por cientos de años, cuando en su día fueron expulsados por los romanos, porque los romanos, como le dije, Tito, el general romano, fue el que expulsó al pueblo de Israel. Israel vuelve a su tierra, a Israel. Fíjense lo que dice Isaías 14, verso número 1, porque es algo bien interesante también leer la palabra, porque en la palabra de Dios nos damos cuenta, cuando la mezclamos junto con la historia, nos damos cuenta de muchas cosas. Dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Y luego dice, y todavía escogerá Israel y lo hará reposar en su tierra. Mira qué interesante. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Eso dice Isaías 14:1 en una profecía sobre los últimos tiempos. Fíjense, mezclando una cosa con otra, historia con palabra, porque ahí nos damos cuenta de bastantes cosas. Fíjense lo que dice, por ejemplo, ahí mismo Isaías capítulo 66, verso número 8, porque es algo bien interesante. ¿Sabe qué? Luego se lo voy a traer en la pantalla para que usted lo lea. Se lo vamos a estar poniendo este estudio, porque está bien interesante. 66:8 dice así. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? Entre signos de interrogación, es una pregunta. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Y luego dice, ¿concebirá la tierra en un día? Fíjense, mi hermano, ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Sabe cuándo nació una nación?
el 14 de mayo de 1948 nace una nación, que esa nación había sido extinguida. Ya no se escuchaba el nombre de Israel en ese tiempo. El nombre de Israel había sido exterminado en la tierra, se escuchaba Palestina. Si usted vivió en ese tiempo, que yo en ese tiempo todavía no nacía, pero en ese tiempo no se escuchaba Israel, se escuchaba Palestina. Yo me recuerdo cuando yo era un niño, se escuchaban Palestina. Y ¿saben qué, mi hermano? También yo me recuerdo cuando éramos niños, cuando escuchaba la palabra judío, se escuchaba de una forma muy, muy ofensiva la palabra judío, porque así mismo fue como el enemigo vino trayendo y transgiverando el nombre de Israel, el nombre de los judíos. Qué interesante. Fíjense lo que sigue hablando. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Qué sorprendente lo que dice Isaías en ese versículo, capítulo 66, verso número 8. Pero quiero leerlo otro, Zacarías, capítulo 8, verso número 7. Fíjense lo que dice Zacarías, capítulo 8, verso número 7, porque está tan interesante leer esto que nos enseña muchas cosas que nosotros desconocemos. Por ejemplo, Zacarías dice, en el capítulo 8, verso 7, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vea, así dice Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol. ¿A dónde fueron esparcidos los judíos? Al oriente, donde se pone el sol. Allá fueron esparcidos los judíos. Y luego dice en el mismo verso, en el verso 8, y los traeré y habitarán en el medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Qué sorprendente, mi hermano, es la palabra de Dios. Lo que nos enseña a conocer un poco más, mezclando la historia, repito, con la palabra de Dios. Porque esto nos va a dar a nosotros un mayor amplio conocimiento de lo que en realidad hoy se está viviendo en Tierra Santa. Y bueno, quiero leerle también esto. Fíjense, desde ese mismo momento, esto es algo que yo escribí hace un tiempo atrás, este estudio, desde ese mismo momento y justo a partir del día siguiente, las naciones árabes han intentado echar al mar a los legítimos moradores de esa tierra. Escuche, las naciones árabes han tratado de echar al mar, quiere decir, los han estado reduciendo poco a poco. Por ejemplo, creo que Libia le quita territorio a Israel hasta las alturas de Golán. 80 kilómetros le dijeron a las Naciones Unidas, si Israel no se mueve, 80 kilómetros de territorio hacia adentro, vamos a levantar guerra contra ellos. ¿Qué hacen las Naciones Unidas, incluido Estados Unidos? Van y hablan con el líder israelita y le dicen, mira, vamos a tratar de que haya paz, cédeles territorio, no hagas la guerra contra ellos. E Israel, por no hacer guerra y por tener paz, le cede el territorio. Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo las naciones árabes? Han tratado de reducir y echarlos al mar o fuera de esa tierra. Pero mira, quiero que vea esto porque ya voy a terminar por hoy. Dice, desde ese momento y justo a partir del día siguiente, las naciones árabes han intentado echar al mar a los legítimos moradores de esa tierra. Es decir, a los judíos. Todavía hoy, ese es el grito de guerra de muchos de los adversarios de Israel. Solo hay que escucharlas, hay que escuchar las todavía recientes declaraciones del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Ese es el presidente iraní, el cual quiere que Israel sea borrado del mapa. Qué interesante, mi hermano. No es de extrañar entonces que Dios haya permitido una señal tan clara como la aludida al inicio de este artículo. Para mí no cabe la menor duda. Dios no ha terminado con Israel. Fíjense, el Señor va a seguir con lo que empezó hasta su bienaventurada conclusión. Qué interesante, Dios va a concluir. Fíjense lo que le voy a decir aquí. Dios se comprometió con un pacto eterno con el padre Abraham, de que de sus lomos saldría el que sería su pueblo.
En este pacto llamado pacto abrámico, que usted lo puede ver en Génesis 12, 2 y 3, sigue estando en pie, ya que Abraham no está circunscrito a la ley, sino a la fe. En Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7, ahí encuentra usted eso. Entonces, las promesas que Dios le dio a Abraham fueron para Israel y consecuentemente también para la iglesia. Entonces, esto es una mezcla. Israel y la iglesia van tomados de la mano. No obstante, existen muchas promesas dadas por Dios que solo conocieran a Israel y no a la iglesia. Como por ejemplo, todo lo implica acerca del territorio. La tierra que Dios prometió a Abraham, fíjense, eso está interesante, y muchos otros aspectos, de los cuales no tendríamos espacio para terminar todo esto que hoy le he estado hablando. Hay mucho de qué hablar en cuestión de este tema, pero el tema de Daniel, el hombre de Dios, que yo le voy a empezar a compartir en estos días, cuando ya me encuentre un poco más solo, voy a empezar con esto. Miren, le voy a dar un énfasis de lo que es la semana 70 de Daniel. Ahorita lo que yo le estuve compartiendo prácticamente, me enfoqué mucho en la historia y lo mezclé un poco con la palabra de Dios. Pero cuando yo le comparta sobre el profeta Daniel y sobre la semana 70, vamos a hacer este estudio muy explícito para que usted pueda entender sobre los años solares y sobre los años lunares de los que habla el profeta Daniel, sobre el rey Artajerjes. Cuando el rey Artajerjes, cuando se dio la orden para reedificar Jerusalén, ¿quién fue el que la vino reedificando? ¿En qué tiempo? ¿En qué año? Para llegar al año preciso de la reedificación de Jerusalén y del templo. Esos acontecimientos históricos, mi hermano, están marcados y están en la Biblia. El problema es que la iglesia nos involucramos en tantas cosas, pero olvidamos algo muy importante, que también es mezclar la historia con la palabra de Dios, que eso es lo que nos va a dar mayor conocimiento de lo que aquí se está diciendo y de lo que aquí se está viviendo. Entonces, le voy a dar nada más solamente un entre de lo que le voy a seguir compartiendo en los siguientes días. Daniel, el hombre de Dios. Le voy a platicar un poquito de él. A pesar de la infidelidad manifestada de Israel a lo largo de su existencia, Dios siempre en su misericordia permitió que se levantaran hombres que se pusieran en la brecha, intercediendo por el pueblo de Dios u obrando a favor de él. Fíjense, tal es el caso de Moisés, muchos de los jueces, de los profetas, etc. Uno de esos hombres fue Daniel. El Señor, después de haber dado a su pueblo muchas oportunidades de arrepentimiento, fue deportado a Babilonia. Después de darle muchas oportunidades de arrepentimiento al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén en el año 606 antes de Cristo. Fíjense, mi hermano, en el año 606 antes de Cristo, y volvió a casa con un grupo de cautivos regios. En Daniel capítulo 1, versos 3 y 4 encontramos ese punto cuando regresó con el pueblo en cautiverio. Y luego fíjense lo que sigue hablando. Entre ellos iba un joven llamado Daniel. Estos cautivos judíos fueron entrenados en toda sabiduría pagana. Fíjense qué interesante. Todos ellos, incluyendo a Daniel, fueron entrenados en toda sabiduría pagana, de modo que pudieran servir como buenos consejeros reales. Pero déjame decirte que el tiempo nos está yendo tan rápidamente, y este estudio que hoy le quiero compartir es un estudio tan interesante. Fíjense, ya le voy a dar solamente unos minutos más. Daniel se distinguió por su carácter ejemplar. Daniel, aquel hombre de Dios, se empieza a distinguir ante el pueblo de Babilonia o ante los caldeos en aquel tiempo, porque tenía un carácter, y era un carácter muy ejemplar, como el de usted y el mío, con mucha sabiduría y con grandes dones proféticos que Dios concedió por su fidelidad. Como resultado de ello, fíjense, aún siendo cautivo,
fue elevado a una muy alta posición en el imperio babilónico. Usted lo puede leer eso en Daniel capítulo 2, verso número 48, donde se le da un puesto a Daniel, se le otorga una posición siendo aún un joven. Pero Daniel fue más grande todavía por eso, porque era fiel a Dios. Ahí, en esa tierra extraña, ese varón oraba cada día, siempre 3 veces diarias, a pesar de la prohibición satánica que se había levantado en contra de aquellas personas que buscaran al Dios de Israel, impuesta a través de los gobernantes impíos. Ahí lo encuentra usted en el libro de Daniel capítulo 10, capítulo 6, verso 10 y 13, encuentra la prohibición de que no buscasen y que no orasen al Dios de Israel. Esto casi le cuesta la vida, pero Dios supo liberarle. Esto está interesante, mi hermano, conocer la semana 70 de Daniel. Hoy apenas he dado inicio a este estudio llamada la 70 semana de Daniel. En los siguientes días le voy a estar dando un estudio bien completo. Me gustaría que usted tomase una pluma y un lápiz y apuntara, lo considerara, lo estudiara y lo analizara juntamente con otros. Si es bueno, tómelo, y si no es bueno, pues deséchelo. Es un estudio muy completo sobre la semana 70 de Daniel, muy controversial, a pesar de que es muy controversial, muy discutida, porque discutir la semana 70 de Daniel, mi hermano, en todo el mundo, algunas personas hablan de diferente forma, de diferente lenguaje, de diferente idioma, en ese sentido de la semana 70 de Daniel y de la profecía, la semana que está en el aire, porque hasta la semana 69 es cuando se da el cumplimiento del Mesías, pero la semana 70 es la que no se encuentra, la que no se sabe dónde está, no ha llegado todavía dónde está esa semana, que todavía no tiene cumplimiento, en qué lugar quedó, cuándo va a llegar. Y eso es algo que hoy le voy a estar compartiendo, este estudio tan interesante sobre la 70 semana de Daniel. Pero en los siguientes días vamos a estar viendo por ahí en pantalla algunos escritos de años lunares, de años solares. Vamos a estar viendo cuándo fue deportado el pueblo de Israel a Babilonia, que fue en el año 606 a.C., cuándo fue que Dios visitó a Daniel, cuándo fue que Artajerjes, rey de los persas o medio persas, dio la orden para reedificar Jerusalén y el templo, en qué año precisamente. Vamos a estar dando una serie de estudios muy interesantes, mi hermano, porque en aquel tiempo, déjame decirte que eran años lunares y no solares como los de hoy. No eran años de 365 días, sino de 360 días. Pero vamos a estar viendo un estudio sumamente interesante. En los siguientes días tú lo vas a estar viendo. Cuando mi esposa no venga y no esté aquí al aire con nosotros, entonces yo me comprometo en seguir dándole este estudio de la 70 semana de Daniel. Y si a usted le gustó lo que hoy se compartió, por favor publíquelo por ahí en el Face. Publíquelo porque queremos saber si fue de agrado lo poco o lo mucho que hoy se compartió, mezclando la historia juntamente con la palabra de Dios, y si para usted ha sido de gran agrado y de conocimiento. Y vamos a seguir con ese tema, la semana 70 de Daniel. Pero hoy hemos llegado al término del programa. El tiempo se nos fue rápidamente, 1 hora se me hizo rápido, así es que yo le invito para que el lunes esté al pendiente del programa Cubriendo con Bendición, que aquí vamos a estar el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde. Vamos a estar compartiendo temas edificantes para el pueblo de Dios, de mucho conocimiento, de mucha sabiduría, que nos va a ayudar mucho a poder canalizar la historia con la palabra de Dios. Y eso nos va a ayudar a nosotros a buscar más el conocimiento y la sabiduría de nuestro Dios. Así es que, mi hermano, hoy me despido de ustedes y le invito para que el lunes no se lo pierda, Cubriendo con Bendición, de 2 a 3 de la tarde. Se despido de ustedes, el pastor Eduardo Pérez, y que Dios me lo bendiga. Pase muy bonito fin de semana. Hasta luego. Llueve, ven, llueve sobre mí.